Acá, de manera totalmente análoga a lo que pasaba en el caso del mapa cuadrático, empieza a ocurrir eso. ¿No? Tenemos un punto fijo atractor, un único punto fijo atractor, después aparece un segundo punto fijo que es atractor y el primero pasa a ser repulsor, después hay un momento en que los dos puntos fijos son repulsores y acá va a aparecer una órbita periódica de periodo 2 atractora, que analíticamente tendríamos que hacer la cuenta como hoy. ¿Cómo hallamos órbitas de periodo 2? Bueno, como bien ustedes dicho hoy, ¿no? Hay que hallar f cuadrado de x, que quiere decir f de x, e igualarlo a x. O restar x e igualar a 0. Entonces, repito que la idea acá no es detenernos en las cuentas. Hagan esto, hagan f de x. Entonces hay que venir acá, y en todos los lugares donde diga x hay que poner f de x, ¿verdad? Y entonces esto, si hacen f de x y le restan x, y factorizan, les queda esto. Repito, no interesa acá el tema de las cuentas, sino de ver cuál sería el procedimiento, cómo seguimos avanzando. Entonces, los puntos periódicos de periodo 2 son las raíces de esto, que no sean puntos fijos de f. Entonces, hay que igualar esto a 0, y de vuelta quedó un polinomio de cuarto grado, ¿no? Pero acá ya conocemos las dos raíces de dos puntos fijos. Fáciles. Uno era x igual 0. Cuando igualemos esto a 0, una raíz es x igual 0, que era punto fijo. Ese se descarta. Y la otra raíz era lambda menos 1 sobre lambda. Que bueno, bajan por Ruffini. No se me ocurre otra. Acá perdón, me había faltado poner menos x. Perdón, ya me parecía raro. Esto es f de x, menos x, faltaba el menos x acá. Obviamente se puede sacar x de factor común, una raíz es 0, lo que decía. Y bueno, entonces si ustedes cancelan una x y después bajan por Ruffini entre lambda menos 1 sobre lambda, les termina quedando esta ecuación de segundo grado, cuyas soluciones van a ser los puntos periódicos de periodo 2. Siempre que tenga raíces reales. Y bueno, de vuelta acá viene una discusión con el discriminante y toda esa historia, ¿no? Puede quedar un poquito molesto, pero en definitiva no son cuentas demasiado graves porque son polinomios de segundo grado. El discriminante, si ustedes hacen b cuadrado menos 4ac, es esto al cuadrado menos 4 por lambda cuadrado por lambda más 1, y factorizan, el discriminante les queda así. Lambda cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces el discriminante va a ser positivo o negativo cuando lambda menos 3 por lambda más 1. Sea lambda menos 3 por lambda más 1 sea positivo o negativo. Perdón, mucho más fácil. Lambda cuadrado es mayor o igual que 0 siempre. Y lambda más 1 también es mayor que 0 siempre. Porque lambda es mayor que 0. Así que en realidad queda mucho más fácil. Todo es discutir según lambda menos 3. Entonces, cuando lambda sea menor que 3, esto da negativo, el discriminante es negativo, no hay punto periódico de periodo 2. Cuando lambda es mayor que 3, hay dos puntos periódicos de periodo 2. Así que acá en lambda igual 3 se produce una nueva bifurcación de periodo, aparece el punto fijo que era atractor deja de ser atractor, y aparece una órbita periódica de periodo 2, que bueno, ahí de vuelta uno puede ver con el tema de las derivadas cuándo es atractora, y va a dar que para valores de lambda mayores que 3, pero cerquita de 3, es atractora. Y se puede hacer la cuenta. Se puede hacer la cuenta, no es imposible. O sea, hay que agarrar el tema de la derivada para clasificar un punto periódico de periodo 2 y, y ver cuándo todo ese coso de menor que 1 en valor absoluto, y termina dando que esa órbita es atractora cuando lambda está entre 3 y 1 más raíz de 6. Y entonces se puede demostrar, pero digo, eso queda por fuera de los alcances
de este curso que una vez que lambda pase de 1 más raíz de 6, un poquito más grande de 1 más raíz de 6, bueno, esta órbita periódica de periodo 2 va a pasar a ser repulsora y va a aparecer una órbita de periodo 4 atractora. Y así sigue la cascada de duplicación de periodos, hasta un límite. Van apareciendo todos los periodos que son potencias de 2, ¿no? Periodo 2, 4, 8, 16, 32, hasta un lambda límite donde ya pasaron todos esos. De vuelta, bichemos un poquito acá. Así que dijimos que esto era, este límite, perdón, es 3,449. 3,449. Ahora son valores de lambda más grande que 3. Mira, 3,2. Ahí hay una órbita de periodo 2. Una órbita de periodo 2 atractora. Acá está ahí le pegué a la órbita de periodo 2, ¿no? Eso es una órbita de periodo 2. Hasta la curva, hasta la recta, hasta la curva, hasta la recta y llega al mismo punto. Y todas las demás soluciones terminan tendiendo a esa órbita periódica de periodo 2. O sea que cualquier solución termina oscilando entre 2 puntos. Todas las soluciones. Y a medida que vas aumentando en lambda, pasa eso. En el 3,4 pasa lo mismo. Sigue habiendo una órbita de periodo 2 atractora. Más que eso, se demuestra que para todas las condiciones iniciales, las órbitas tienden a esa órbita de periodo 2 atractora. Y entonces todo eso ocurre hasta ese 1 más raíz de 6. A ver si ponemos 4,494 acá. Ahí sí. Bueno, acá no se distingue demasiado, ¿no? Vamos a poner 445. Bueno, acá la órbita esa de periodo 2 dejó de ser atractora, es repulsora, y lo que aparece es una órbita de periodo 4 atractora. Acá ven el periodo 4. Y bueno, no sé si lo vamos a poder visualizar. Ahora no tengo acá. Seguimos aumentando el lambda, va a aparecer una órbita de periodo 8 atractora. No tengo acá cuáles son los valores. Ustedes pueden jugar con esto. Fíjense, acá apareció una de no sé de qué periodo. Depende de la cantidad de iteraciones que uno haga, además, ¿no? Obviamente. Para ver esto bien tenemos que hacer muchas iteraciones. Pero claro, el lambda está confinado a estar entre 0 y 4. Acá ya vamos con lambda igual 3,5. Bueno, resulta que
estos puntos límites del lambda, donde se va duplicando el periodo atractor, tienen un límite. Tienen un límite. O sea, eso fue demostrado, entre otros por Feigenbaum y otros matemáticos, que esa sucesión de valores de lambda, que era, bueno, al principio era muy fácil, ¿no? Lambda igual 1, lambda igual 3, lambda igual 1 más raíz de 6, es aproximadamente 3,4494. Después siguen apareciendo esos lambdas cada vez más apretados, cada vez más apretados. Toda esa parte donde se va haciendo esa duplicación de periodo se demuestra que termina en un punto, en un punto que, bueno, es un número real y racional, que es aproximadamente 3,56994. Simplemente estoy intentando hacer una descripción de qué es lo que pasa con este tipo de... Toda esa cascada de duplicación de periodos se da con valores de C comprendidos entre estos dos. Cuando uno llega acá, este punto límite, que es una de las constantes de Feigenbaum, cuando llegamos a ese punto límite ya pasaron todos esos periodos. ¿No? Cuando llegamos a este punto límite, que en realidad es irracional, hay órbitas periódicas de periodo 2, 4, 8, 16, 32 y así hasta el infinito, todas las potencias de 2, pero son todas repulsoras. O sea, a toda esa etapa se le llama cascada de duplicación de periodo. Bueno, y a partir de lambda más adelante, para valores mayores, pasa, bueno, de todo un poco. Pasa de todo un poco. A ver, por ejemplo, cuando lambda es 3,8283, ya hay una dinámica re compleja. Este, ¿Ese es un punto periódico de qué periodo? Y tiramos una vez, dos veces, tres veces, perdón, hasta la curva, hasta la curva, hasta la curva, y nos dio el mismo que original. Es un punto periódico de periodo 3. Vamos a ver otras situaciones, y en particular lo que termina pasando cuando uno llega a lambda igual 4. Ahí vamos a conversar un poquito sobre lo que pasa cuando llegamos a lambda igual 4, que es donde se da, hay caos en todo sentido. No, acá lo pongo, ya lo habíamos visto el otro día, ¿no? Simplemente lo pongo, independientemente de la condición inicial, la amplia mayoría de las órbitas hacen prácticamente cualquier cosa, son densas. Si uno mira acá los valores, uno empieza a mirar esto y no hay ningún tipo de parámetro, ¿no? Es como si fueran números aleatorios que uno pudiese construir ahí. Pero eso lo conversamos la próxima. Capaz que ahora entonces para entender o para visualizar un poquito mejor esto de la cascada de duplicación de periodo, este,
Podemos ver una partecita de un video donde eso se explica. Y terminar con eso. Así no hago yo el dibujo. Lo que se va a mostrar en este video es así. Lo que está en el eje X, en el eje de las abscisas, son los valores de lambda. Que van desde 0 hasta 4. Entonces, según los valores de lambda, lo que se va a dibujar es a qué tienden las órbitas. Por ejemplo, cuando lambda está entre 0 y 1, todas las órbitas tienden a 0. ¿No? Cuando lambda está entre 1 y 3, todas las órbitas tienden a un punto fijo. Ahí se va a ir graficando ese punto fijo. Bueno, el 0 era un punto fijo. Se va a ir graficando ese punto fijo. A ver. Podemos hacer esta gráfica moviéndonos desde un valor de R muy cercano a 0 y permitiéndole que vaya creciendo por sí mismo. Observamos esto, que para valores de R por debajo de 1, la población eventualmente converge a 0. Eso de hecho tiene sentido. Por poner un ejemplo, regresemos a nuestro caso en donde tenemos un x0 igual a 10. Y donde supongamos que R vale 0.8. Es decir, la población se está bien definido. Es de esperarse que para cualquier valor de R menor que 1, la población eventualmente desaparezca, ¿no? Porque eso es lo que representa esa ecuación. ¿Qué pasa entonces para R mayor que 1? Bueno, observamos que hay un crecimiento y que eventualmente la población se estabiliza. A ver si se entiende. A medida que sube lambda, el punto fijo atractor era lambda menos 1 sobre lambda. Entonces, por eso va siendo diferente. Por eso es esta curva, porque van siendo, para cada valor de lambda, acá se dibuja en la ordenada el punto fijo atractor. ¿No? Por ejemplo, cuando lambda sea 2, queda 2 menos 1 sobre 2, un medio. Cuando lambda sea 2, va a estar en un medio el punto fijo atractor. Bien definido. ¿Qué es lo que estábamos observando originalmente? Que todas las curvas, independientemente del valor inicial de la población, convergen a un valor bien definido. Y este comportamiento lo observamos con total claridad hasta un valor. Esto va a pasar hasta que lleguemos a lambda igual 3. ¿No? O sea, para cada valor de lambda, de estos, todas las órbitas convergen al correspondiente punto fijo, que va aumentando su valor, porque es lambda menos 1 sobre lambda. Cuando lleguemos a 3, a partir de 3 y cerquita de 3, las órbitas empiezan a oscilar entre dos valores, que aquí se van a graficar. De R igual a 3. Pero ¿qué pasa a partir de R igual a 3? Que es donde observamos por primera vez que nuestra gráfica comenzaba a oscilar entre dos valores. Bueno, pues entonces aquí aparecen en esta. ¿Ven? O sea, todo esto está hecho con un programa que calcula, ¿no? Integra y ve lo que pasa. Acá, para lambda mayor que 3, pero cerquita de 3, las órbitas oscilan entre estos dos puntos periódicos de periodo 2, que van cambiando al cambiar lambda. Y vamos a llegar a un momento en donde eso se corta y aparecen las órbitas van a empezar a oscilar entre 4 puntos periódicos de periodo. Estamos haciendo precisamente cómo están evolucionando esos dos valores. En un principio oscilan entre valores que son muy cercanos entre sí, pero entre más avancemos en el valor de R, más se van a oscilar. Y si nosotros continuamos subiendo el valor de R, eventualmente estas dos ramas se abren en otras dos ramas, comienzan a oscilar. Ahí aparecieron los puntos periódicos de periodo 4 atractores. Pero inmediatamente van a aparecer de periodo 8 atractores e inmediatamente de periodo 16 atractores en intervalitos cada vez más pequeños.
y así se van a cubrir todos los puntos periódicos potencias de 2, hasta que lleguemos a aquel 3, no me acuerdo ahora. La sucesión comienza a oscilar entre 4 valores, ya no solo 2. Y sucesivamente esto pasa, comienza a oscilar entre 8 valores, entre 16 valores. Ahí es impresionante, o sea, ahora ya con valores de lambda después de 3,6 y 4, bueno. Eventualmente esta gráfica está oscilando entre tantos valores. Esto se suele llamar diagrama de bifurcación. Pero después, cuando se completan todas las órbitas periódicas de periodo 2 a la n, pasan cosas más raras todavía. Pueden aparecer órbitas periódicas de otros periodos que sean atractoras, puede aparecer, bueno. No es de extrañar que nosotros observáramos esto como algo casi completamente caótico. No son tantos valores entre los que está oscilando esta gráfica. Mira, acá, en esta especie de ventana, parecen haber un punto fijo de periodo 3, parece haber, ¿no? Porque después todo negro, y hay como un punto fijo de periodo 3, que sería atractor. Es muy difícil apreciar simplemente de ver el resultado de la sucesión. Bueno, hasta que llegamos a lambda igual 4, ¿no? Esto además tiene otra característica notable, es que es un fractal. Si uno se para, imagínense que nos paramos acá, ¿no? Nos paramos acá, hacemos un recontra zoom, nos paramos acá, en realidad eso es totalmente autosimilar a esta otra parte. Y lo mismo pasa si nos metiéramos adentro. Lo que está pasando, pero esto nos ayuda a vislumbrar que en realidad sí hay un orden subyacente, que las poblaciones están saltando entre valores definidos cada vez más abiertos. En este caso, cuando llegamos a 4, la población, a R igual a 4, la población está saltando entre tantos valores que ya es muy difícil predecir qué es lo que está pasando, pero hay claramente un orden, porque nosotros, esto es una ecuación y estamos calculando estos datos, ¿no? Entonces este diagrama es lo que se conoce como diagrama de bifurcación de la aplicación logística, que es la ecuación que originalmente estábamos revisando. Y podríamos nosotros llegar a pensar que, bueno, a lo mejor elegimos una ecuación un poco rara e inadvertidamente propusimos una ecuación que describe una población pues de manera muy extraña. Pero algo que eventualmente un matemático llamado Feigenbaum demostró en 1975 es que cualquier ecuación, cualquier descripción similar a la que hemos hecho, ¿no? De un xn más 1 igual a un f, una función de xn, nos genera un patrón, un comportamiento similar. Y esta f de xn no tiene que tener una forma específica, puede ser cualquier ecuación que forme un arco, básicamente. Entonces, esto nos lleva a decir que cualquier f de xn, por ejemplo, todas estas que están aquí, pueden generar comportamientos similares, comportamientos bifurcaciones que van a experimentar dinámicas parecidas a las que ya les mostré. Y solamente como una forma de ejemplo, esta es la dinámica que genera esta ecuación x cuadrada más r. Es una dinámica que abre en la dirección opuesta, pero vamos, es un diagrama de bifurcación muy similar al que ya habíamos observado. Si utilizamos el r por xn por 1 menos la tangente hiperbólica de xn, observamos esto. E incluso para una ecuación que es tal vez mucho más sencilla y que pareciera no tener ninguna relación, si utilizamos f de xn igual al seno de rxn, observamos esta dinámica, que obviamente... Bueno, así que eso es un poco una explicación un poco por arriba de lo que pasa con con estos sistemas dinámicos discretos. Lo que uno está viendo es que ya en el modelo logístico, por ejemplo, al principio aparecen cosas más o menos claras. Según el lambda, las órbitas convergen a un punto fijo, o oscilan entre 2 puntos, oscilan entre 4 valores, entre 8, entre 16, pero después
la complejidad dinámica es enorme, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a ver con más cuidado, bueno, qué es eso de caos, qué quiere decir, cuáles son las cosas que están pasando para que uno hable de caos. Así que bueno, Una esto es lo pregunta, que... ¿cómo te das cuenta ahí en el gráfico cuando se producía una bifurcación si eran puntos atractores o no? ¿Porque ya sabíamos o porque...? No, el programa ese lo que hace es, agarra, agarra una condición inicial Sí. y la empieza a iterar, 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 iterar y ve a qué tiende. Y eso es lo que te grafica en la ordenada. Ah, ok. Entonces, cuando tiende un solo punto, pues vas a tener una curva sola. Cuando oscila entre dos, se te abren, viste, dos curvitas. Claro, Cuando pero si es atractor o repulsor no sabes. Ahí solo te está sí, graficando. sí, porque sí, lo que se grafica es que tienden a eso. Entonces, si tenés, cuando es uno solo es porque es un punto fijo atractor. Cuando son dos, es una órbita periódica de periodo 2 atractora. Está. Cuando ves las dos curvitas, es porque ahí hay punto fijo también, pero el punto fijo no es atractor. Dejó de ser atractor. La órbita de periodo 2 es la que pasa a ser atractora. Lo que se dibuja es a los puntos a los que tienden las órbitas o entre los que oscilan las órbitas. Claro, está. Bien. Igual la que viene lo retomamos pero digamos, de una manera, lo notable es esto, ¿no? Que con un modelo tan sencillo hay una dinámica tan compleja y como yo les decía, son avances que ha tenido la matemática en resultados de los últimos 40 años que han sido notables y que todavía siguen habiendo problemas abiertos vinculados con esta temática, ¿no? Nosotros así, haciendo cuentas a mano, solo podemos hallar puntos fijos, puntos periódicos de periodo, bueno, podríamos plantear algunas otras ecuaciones, pero es mucho más delicado y complejo la manera de fundamentar todos estos resultados, ¿no?